Hola chicos, en este video vamos a hacer una breve introducción sobre la estequiometría, algunos conceptos y algunos ejercicios. Como tal, este video se va a direccionar a determinar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares, ¿vale? Listo, la estequiometría es la cuantificación de los reactivos y productos que están involucrados en una reacción. Este tema está regido por la ley de la conservación de la materia, esta que nos dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿listo? Bueno, como conceptos tenemos que las fórmulas empíricas, cuando nosotros nos referimos a fórmulas empíricas, quiere decir que queremos hallar la mínima cantidad por elemento que se encuentra en un compuesto. ¿Listo? Mientras cuando nos referimos a las fórmulas moleculares, nos estamos diciendo que queremos hallar como la cantidad real de átomos por elemento de un compuesto. Es decir, si nosotros tenemos un CH acá estamos viendo cuál es la mínima cantidad del elemento, ¿sí? Acá nos estamos refiriendo a qué elementos están involucrados en mi compuesto como tal. Puede ser o reactivo o producto. Mientras acá nos están diciendo es qué cantidad de esos elementos están involucrados en esta molécula, digamos, así. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Listo? Entonces, para empezar, haremos algunos ejercicios. Bueno, empezando con la fórmula empírica, tenemos este ejercicio. ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto que contiene 70% de hierro y 30% de oxígeno de una muestra de 100 gramos? ¿Listo? Entonces sacamos los datos importantes. Primero tenemos que está en una muestra de 100 gramos hierro y oxígeno. El 70% de 100 ahí nos da que 70 gramos son de hierro y que 30 gramos son de oxígeno. ¿Listo? Y nos están pidiendo la fórmula empírica, o sea, la cantidad mínima de estos elementos. Entonces, para empezar, vamos a hallar el peso molecular de estos dos. ¿Listo? Del hierro y del oxígeno. ¿Listo? Acá hierro, oxígeno. Para ello nos vamos acá a la tabla periódica y buscamos el hierro. Entonces acá lo encontramos, tiene un 55,8. ¿Listo? Como 84. Acá 55,84 está en gramos por mol. Y para el oxígeno, otra vez nos vamos a la tabla periódica, el peso es de 15,99. ¿Listo? 15,99 gramo mol. Entonces, para empezar a hallar cuáles son las moles de estos elementos, entonces empecemos con otro color. Tenemos que 70 gramos de hierro lo multiplicamos por el peso molecular que acabamos de hallar de la tabla periódica. Entonces acá podemos poner acá una línea. Tenemos que 55,84 gramos de hierro tiene una mol de hierro. ¿Listo? Haciendo esta operación nos da aproximadamente 1,25 moles de hierro. Análogamente, hacemos esto con el oxígeno. 30 gramos de oxígeno por 15,99 gramos y acá pues una mol de oxígeno y esto nos da 1,87 moles de oxígeno. Después, ya teniendo estos dos datos, el 1,25 teniendo el 1,25 moles de hierro y acá 1,87 moles de oxígeno, ahora vamos a dividir los dos resultados por el número menor de moles. Entonces en este caso, pues tenemos que
tenemos que el 1.25 se va a dividir en ese mismo número. ¿Listo? Para saber cuántos números. Sí, para saber qué cantidad de este elemento se va a colocar en la fórmula. Y ahora para este oxígeno, 1.87 sobre 1.25. Este sí nos da 1.5. Ahora, debido a que los dos números no son enteros, ¿sí? Si nos hubiera dado en el primer caso 1 y en el segundo caso 2, allá se habría terminado. Pero como acá no tenemos ambos enteros, entonces ahí lo tenemos que multiplicar por algún número, ¿sí? Entonces acá lo vamos a multiplicar, en este caso, por 2, ¿listo? Para que los dos se vuelvan enteros. Entonces así nos queda acá un 2 y acá nos queda un 3, ¿listo? Eso nos quiere decir que, como resultado, tenemos que nuestra fórmula, que estaba compuesta por hierro y estaba compuesta por oxígeno, va a tener acá un 2 de hierro y un 3 de oxígeno. ¿Listo? Y este sería el resultado. Esta es nuestra fórmula empírica. Ahora cuando nos vamos a un ejercicio de fórmula molecular. El análisis de 100 gramos de un compuesto puro constituido de carbono e hidrógeno dio como resultado la siguiente composición. Carbono 92.3 por ciento y hidrógeno 7,7%. En un experimento se encontró que su peso molecular era de 78 gramos por mol. Hallar la fórmula molecular del compuesto. Bueno, como tal ya tenemos una base de cálculo que son 100 gramos, quiere decir que el carbono, en este caso, vamos a poner los datos, el carbono en este caso tiene 92,3 gramos de esa muestra, e hidrógeno 7,7 gramos. Y tenemos que el peso molecular del compuesto CH, porque no sabemos cuál es su fórmula, es de 78 gramos por mol. ¿Listo? Entonces acá queremos saber es la cantidad real de átomos. ¿Listo? Entonces para empezar, nosotros vamos a buscar cuál es el peso molecular del carbono. Entonces acá peso molecular y el peso molecular del hidrógeno. Si no lo sabemos, pues acá lo buscamos rápido. El de carbono es 12.01. Entonces acá lo colocamos 12.01 gramo mol. Y el del hidrógeno, pues claramente es 1.01. 1.01 gramo mol. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en el anterior diapositiva, en la que ponemos que el 92,3 gramos, ponemos estos, lo multiplicamos por su peso molecular, pero el peso molecular de solo el carbono. Entonces sería 12,01 gramos. Y acá tenemos pues una mol de carbono. Entonces acá nos da 7,69 moles de carbono. Igual con el hidrógeno, 7,7 gramos por una mol de hidrógeno, pues pesa 1,01 gramos. ¿Listo? Acá pues tenemos 7,7 moles de hidrógeno. ¿Listo? Teniendo estos resultados,
Hacemos lo mismo que el anterior. ¿Sí? Hacemos lo mismo que 7,69 sobre 7,69. Lo dividimos, el menor número de moles lo dividimos y nos da 1 en este caso, y el otro nos da 7,7 moles. Acá son moles de hidrógeno, acá son moles de carbono. 7,69. Y ahora sí nos da 1 aproximadamente. ¿Listo? Entonces eso no quiere decir que tenemos un compuesto CH. ¿Listo? Pero acá nos falta hallar cuál es la cantidad real de átomos. ¿Sí? Entonces, como tal, a nosotros nos dicen que tenemos 78 gramos por mol, que es el peso molecular de nuestra molécula. Y como tal, el peso molecular de estos dos, simplemente de estos dos, de carbono, hidrógeno, en este caso solo es de 13 gramos mol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es, vamos a hallar el número de moles. Entonces el número de moles está dado por 78 gramos ¿sí? 78 gramos por mol sobre 13 gramo mol. Listo, acá vamos a hallar es como una proporción. ¿Listo? Y acá nos da un resultado de 6. ¿Sí? Esta proporción quiere decir que en mi fórmula CH la tengo que multiplicar por 6. Eso quiere decir que tengo C6H6. ¿Listo? Y esta sí es mi fórmula molecular. Esta fórmula molecular difiere de la anterior, es porque esta tenemos que saber cuál es la cantidad exacta de los átomos. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros utilizamos el peso molecular de los dos elementos que hallamos de la misma manera que la fórmula empírica, y utilizamos también el peso molecular que se halló experimentalmente. ¿Listo? Entonces podemos hacer acá un ejercicio. Un compuesto formado por carbono, hidrógeno e oxígeno tiene una masa de 4,6 gramos. Se hace reaccionar con 9,6 gramos de oxígeno, dando 8,8 gramos de CO2 y 5,4 gramos de agua. Calcular la fórmula empírica. ¿Listo? Como tal, nosotros ya estamos hablando de acá de reacciones. ¿Listo? Entonces tenemos un compuesto X. Si este compuesto se hace reaccionar, compuesto X se hace reaccionar con oxígeno y nos da CO2 y agua. Y nos dan sus cantidades. Entonces nos da que este compuesto X tiene una masa de 4,6 gramos. Este de oxígeno tiene 9,6 gramos. CO2 8,8 y agua 5,4. Listo. Bueno, el primer paso nos dicen que está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Este es el compuesto. El X. El primer paso es averiguar cuál es el peso molecular de estos tres. Entonces acá, peso molecular de C, peso molecular del hidrógeno
del oxígeno. ¿Listo? Entonces acá de carbono 12.01, nitrógeno 14, 12.01, el hidrógeno aproximadamente 1.01 y el oxígeno 15.99. Todos estos gramo mol, ¿vale? Listo, ya con el peso molecular, ¿qué es lo que hacemos? Como yo les había mencionado, la estequiometría se rige por la ley de la conservación de la masa. Quiere decir que si nosotros tenemos inicialmente un carbono, en los productos se tiene que ver reflejado este carbono y está acá. ¿Listo? Entonces nosotros podemos sacar el peso molecular de esta fórmula del dióxido de carbono y nosotros sabremos de ese 8.8 cuánto hay de carbono en esta fórmula, y ese carbono que quedó en los productos tiene que ser el mismo que estaba en los reactivos. ¿Listo? Entonces empecemos. Nosotros podemos hacer con color rojo. El peso molecular del carbono es 12.01, ¿cierto? Gramo mol. Listo. Y el peso molecular de todo el CO2, ¿listo? Si nosotros sumamos el C, vámonos acá arriba, el CO2 es igual a C más 2O. El C tenemos 12,01 más 2 veces el oxígeno, y el oxígeno son 15,99. ¿Listo? Haciendo las cuentas tenemos aproximadamente 44 gramos por mol. ¿Listo? Ese es el peso molecular del CO2. Entonces lo trasladamos acá, este 44 gramo mol. Y ahí sabremos cuál es la fracción de carbono en el CO2. ¿Listo? Entonces acá aproximadamente nos da 0,27. Y si yo lo multiplico, este resultado, por los 8,8 gramos, voy a saber qué cantidad de carbono en masa hay en CO2. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo en otro color. 2,376. ¿Listo? Gramos de carbono. Y estos gramos que están en CO2 son los únicos gramos que está del reactivo X. ¿Sí? Entonces estos gramos están presentes en este reactivo. Ahora hacemos lo mismo para cuantificar el hidrógeno con el agua. Entonces sería que el hidrógeno que pesa acá 2 por 1.01, ¿sí? Porque es diatómico en este caso, el hidrógeno está diatómico, gramos por mol, dividido, el agua pesa 18 gramo mol. Los 18 los sacamos exactamente igual que con el CO2, ¿vale? Listo. Entonces en este caso tenemos 2 sobre 18 y nos da 0,111, ¿listo? Y esto lo multiplicamos ahora por el peso, o sea, la masa que nos dieron en el ejercicio. Y ahí nos da 0,6, ¿vale? Entonces hay 0,6 gramos de hidrógeno. Ahora, se preguntarán por qué lo hice en el segundo producto. En el segundo producto tenemos solo el hidrógeno y en el primer producto tenemos solo el carbono. Si lo hubiera hecho con el oxígeno tendría que hallar la masa del primer producto y sumársela al segundo producto, y es más dispendioso. Mientras acá en el primer producto solo tengo el carbono y en el segundo solo el hidrógeno. Quiere decir que si yo tengo
Lo voy a hacer con otro color, digamos con este. Si yo tengo 4,6 gramos, que es de mi compuesto X, y le resto 2,376 gramos de carbono, y también le resto 0,6 gramos de hidrógeno, entonces ¿qué va a obtener? Que va a obtener de la masa de oxígeno que está presente en mi muestra. ¿Listo? Entonces nos da 1,600, qué pena, 1,624 gramos. Son gramos de oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, acá está el resumen de los datos que ya hemos hallado, y lo que vamos a hacer era lo que habíamos hecho para hallar la fórmula empírica, que es multiplicar esto. Acá, cada uno de los elementos lo vamos a multiplicar por su peso molecular, ¿sí? Entonces acá tenemos que una mol de carbono nos pesa 12,01. ¿Listo? Entonces está en gramos. Igualmente, una mol de hidrógeno tiene 1,01 gramos. Y una mol de oxígeno, pues nos va a pesar acá 15,99 gramos. ¿Listo? Entonces acá hallamos estos resultados y así hallamos las moles que nosotros pues necesitamos para buscar cuál es el resultado menor y así dividir todos los datos para hallar cuántos átomos tenemos. Entonces acá nos da 0,2 aproximadamente. Ahora para el siguiente, para el de hidrógeno, nuevamente nos va a dar 0,6. Y para el siguiente, 1,624 sobre 15,99, y ahí nos da 0,1. ¿Vale? Entonces acá, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Tenemos que buscar el menor y dividirlo. Entonces, tenemos que poner, que cambiamos acá de color, tenemos que 0,2 sobre 0,1, que es el menor del oxígeno, ¿cierto? Ahí nos va a dar 2. Ahora, 0,6 sobre 0,1, 0,6 sobre 0,1, ahí nos da 6, y 0,1 pues sobre 0,1 nos va a dar 1. Quiere decir que hay en nuestra fórmula que teníamos teníamos un carbono, teníamos un hidrógeno y teníamos un oxígeno. Pues la fórmula va a estar con un 2, acá abajo con un 6 y con un 1, que se puede o colocar o no. Listo, chicos, este es el resultado del problema. Si algo, sigan pendiente del canal, que vamos a estar subiendo frecuentemente videos de química.